Hola amigos y amigas del canal de Don Ganchillo. Hoy vamos a realizar un chal muy suave con lana para las tardes frescas. Lo vamos a realizar con la técnica a 2 agujas, de una forma fácil y sencilla. Si te gusta, anímate a realizarlo conmigo. Acompáñame en el siguiente vídeo. Material necesario. Para realizar nuestro chal vamos a utilizar una lana del color que más nos guste. Yo en este caso utilizo una lana de un grosor medio y de diferentes tonos, de forma que según vamos tejiendo del ovillo nos van a ir saliendo distintos colores. Vamos a utilizar también unas agujas de 3,5 milímetros adecuadas al tipo de lana que utilicemos y 3 marcadores. Allá vamos. Vamos a comenzar montando 9 puntos. En nuestras agujas. El primer punto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, y el noveno punto. Los vamos a contar 2, 4, 6, 8, 9 puntos en nuestra aguja. Y ahora vamos a trabajar en vueltas abiertas. Y vamos, en esta primera hilera vamos a colocar ya los marcadores. Entonces voy a tejer todo el derecho, el primer punto, tejo el segundo, voy a tejer una hebra, fíjense ustedes cómo lo hago, y coloco un marcador. Y ahora voy a tejer 5 puntos, uno del derecho y uno del revés. Hago el primero del derecho, hago el segundo del revés, el tercero del derecho, el cuarto del revés, el quinto del derecho. Ahora pongo otro marcador, tejo una hebra y tejo del derecho otro punto y otro punto. Fíjense bien para que nos salga. Tejemos en un principio 9 puntos y después en esta primera hilera hago 2 puntos y una hebra, el marcador, 5 puntos tejidos, uno del derecho y uno del revés, paso el marcador, tejo una hebra y 2 puntos, todo del derecho. Ahora voy a la segunda hilera, que será la hilera del revés. Y voy a tejer también los puntos del derecho. Voy a hacer siempre, en un principio, en estas primeras secuencias, voy a hacer siempre punto bobo. Entonces, en esta segunda hilera, por el lado del revés de la labor, voy a tejer todos los puntos como los tengo presentados y las hebras que he tejido en la hilera anterior las voy a tejer como puntos. Tejo el primer punto, el segundo,
y tejo la hebra. Paso el marcador y ahora aquí tejemos. El primer punto lo tengo del revés y lo tejo del derecho. El segundo punto lo tengo del derecho y lo tejo del revés. El siguiente lo tejo del derecho, el siguiente del revés y el siguiente punto lo tejo del derecho. Paso el marcador, tejo, aquí tengo una hebra, la tejo como si fuera un punto del derecho y los dos últimos puntos también del derecho. Paso a la tercera hilera y ahora aquí voy a poner este marcador para saber cuándo tejo del derecho. Cuando tejo del derecho, pues voy a tejer las hebras. Tejeré las hebras y cuando voy por el lado del revés, las tejemos como puntos. Por el lado del derecho de la labor, que tengo aquí el marcador, hago las hebras y por el lado del revés las tejo como puntos, porque voy a ir haciendo aumentos para que me vaya saliendo el pico del chal. Entonces aquí tenemos los dos primeros puntos que tejo del derecho, el primero, el segundo, y hago siempre una hebra. Tejo un punto del derecho y antes del marcador voy a tejer una hebra siempre. Paso el marcador y tejo el primer punto que lo tengo del revés, lo tejo del derecho. El siguiente punto que lo tengo del derecho, lo tejo del revés. Derecho, revés y derecho. Son los 5 puntos que tengo, que van a ser los centrales del chal. Ahora paso el marcador y después del marcador hago una hebra, tejo un punto derecho y antes de los dos últimos hago una hebra y tejo los dos últimos. Derecho, derecho. Y ahora estoy por el lado del revés de la labor. Entonces aquí, por el lado del revés de la labor, siempre voy a tejer los puntos como los tengo presentados y las hebras. Y voy a tejer siempre a punto bobo. Hago el primer punto, hago el segundo, todo el derecho, tejo la hebra como si fuera un punto hasta el marcador. Cuando llego al marcador, lo paso y tejo los 5 puntos centrales. Tejo. El primer punto está del revés, lo tejo del derecho. El segundo punto está del derecho, lo tejo del revés. Derecho, siempre, revés, derecho. Paso el marcador, tejo la hebra como si fuera un punto. Tejo un punto del derecho, una hebra. Aquí la estoy tejiendo, porque estoy del lado del revés de la labor. Nuevamente me toca trabajar por el lado del derecho. Entonces aquí pues voy a tejer igual, con las hebras correspondientes. Tejo siempre en las esquinas del pico del chal, tejo el primer punto del derecho, el segundo y hago una hebra. Tejo del derecho, del derecho, del derecho y antes del marcador voy a hacer una hebra también. Aquí tengo el marcador, hago una hebra, paso el marcador y tejo siempre los puntos centrales de esta forma. El primero del derecho,
el segundo lo tengo del derecho, pero lo trabajo del revés, del derecho, el siguiente, del revés, del derecho. Paso el marcador y tejo una hebra. Hago una hebra, perdón. Tejo el siguiente del derecho, del derecho, del derecho, y ahora siempre antes de los dos últimos puntos hago una hebra. De forma que siempre por el lado del derecho de la labor tejo los dos puntos del principio y hago una hebra y después tejo a punto bobo hasta llegar al marcador. En el marcador, antes de pasar al marcador, hago una hebra, hago los 5 puntos centrales, paso el marcador, nuevamente hago una hebra y hasta los dos últimos puntos finales de la hilera, que ahí nuevamente hago una hebra. Y ahora, siempre en las vueltas del revés de la labor, siempre voy a tejer los puntos y las hebras de forma hasta los puntos centrales. Entonces tejo siempre el derecho hasta los puntos centrales, los puntos y las hebras, tejo los dos puntos al inicio y la hebra que sería el tercero. Así vamos a tejer puntos y hebras hasta llegar al marcador. Todos ellos del derecho. Y en el marcador lo pasamos, y el primer punto lo tengo del revés, lo tejo del derecho, de los puntos centrales, el siguiente lo tejo del revés, el siguiente del derecho, del revés, del derecho, paso el marcador y si se fijan aquí a lo largo del chal voy a llevar siempre los 5 puntos centrales que van tejidos de la forma que les he dicho. Después del marcador tejo las hebras y los puntos del derecho. Con la ayuda de los marcadores no vamos a tener ningún problema, puesto que ahora mismo estoy del lado del derecho de la labor, el marcador me lo está recordando, y entonces aquí siempre voy a tejer en los dos primeros puntos una hebra y en los dos últimos puntos, antes de los dos últimos puntos, también otra hebra y en los centrales, de forma que tejo el primer punto, el segundo y una hebra. Hago un punto del derecho, otro punto, hasta llegar al marcador. Ahora, antes del marcador, siempre en todas las hileras del derecho hago una hebra, paso una hebra, paso el marcador y el siguiente punto que lo tengo del revés lo tejo del derecho. El siguiente punto lo tengo del derecho, lo tejo del revés. Del derecho, del revés y del derecho. Estos los vamos a tejer siempre así, son los puntos centrales. Paso el marcador, estoy en la parte del derecho de la labor, donde tengo el marcador, entonces aquí tengo que hacer también una hebra, hago una hebra, paso una hebra después del marcador, tejo puntos derechos hasta llegar a los dos últimos.
Aquí tengo los dos últimos, entonces antes siempre voy a tejer una hebra y tejo los dos últimos. Compruebo siempre que como hago antes del marcador y después del marcador una hebra, cuando trabajo por el lado del derecho de la labor, siempre tengo cuidado de contar que me queden los 5 en el centro. En el centro siempre voy a trabajar con 5 puntos. Y voy a hacer los aumentos antes del marcador, después del marcador y en los 2 puntos del inicio y antes de los 2 puntos de la terminación. Esta leyenda la vamos a terminar, ir trabajando así, esta misma leyenda, hasta hacer un total de 25 hileras. Vamos a hacer un par de ellas más para que quede suficientemente claro para todo el mundo. Ahora estoy por el lado del revés de la labor, puesto que el marcador lo tengo del otro lado, entonces tejo los puntos y las hebras hasta el primer marcador. Tejo los puntos como están todos del derecho. Estoy llegando al marcador. Aquí tengo el marcador. Antes tengo la hebra pasada, la tejo, paso el marcador y el primer punto está del revés, pero lo tejo del derecho. Derecho, el siguiente del revés. Siempre voy a hacer los centrales así, los voy a tejer. Lo mismo por el lado del derecho de la labor que por el lado del revés. Para que nos salga el punto, puesto que en el centro queda con otro punto, no nos podemos equivocar. Pasamos el marcador y tejemos la hebra después del marcador. No hacemos la hebra en esta hilera, sino que la tejemos. Tejemos todos los puntos y todas las hebras. Facilísimo. Doy la vuelta a la labor. Aquí tengo el marcador, me indica que estoy por el lado del derecho. Entonces tengo que hacer las hebras. Primer punto del inicio, segundo punto y hago una hebra. Así, el derecho voy a tejer hasta encontrar el marcador. Tengo aquí el marcador y antes de pasarlo hago una hebra, paso el marcador y tengo los 5 puntos centrales. ¿Cómo lo hacemos? Como venimos haciendo habitualmente. El primer punto es del revés, pero lo tejo del derecho. El segundo punto lo tejo del revés, del derecho, del revés y del derecho. Aquí tengo el marcador. Lo paso y después del marcador, antes del marcador siempre hago una hebra y ahora paso el marcador. Al final, aquí hacemos otra hebra también. Y continuamos trabajando todo el derecho hasta los 2 últimos puntos finales de la hilera. Aquí tengo los 2 últimos puntos finales, hago otra hebra y tejo los 2 puntos. Doy la vuelta a la labor y estoy por el lado del revés. Aquí me toca tejer los puntos y las hebras y tener cuidado con los puntos centrales, como venimos haciendo desde el inicio. Tejo el primer punto del derecho, tejo el segundo punto, tejo la hebra y así hasta encontrar el marcador.
vamos a pasar el marcador y tejemos los 5 puntos centrales. Vean, 2, 3, 4, 5. Hay que llevar el control de, si lo hacemos bien, no tiene por qué haber ningún problema. El primero es del revés, pero lo tejo del derecho. El segundo está del derecho, pero lo tejo del revés. Derecho, revés, derecho. Paso el marcador. Tengo una hebra, la tejo del derecho. Y así hasta los dos últimos puntos centrales. Perdón, de la terminación de la hilera. Así voy tejiendo del derecho hasta que me queden dos últimos puntos de la hilera. Aquí tenemos los dos últimos puntos. Tejí antes la hebra y los dos últimos puntos. Ahora estoy del derecho de la labor y voy a repetir la leyenda. Ya se va viendo los calados de lo que va a dar lugar al pico del inicio. Vamos a hacer esta vuelta también, esta hilera, para que quede claro. Ahora ya se va viendo, no tenemos problema ninguno. Los dos puntos del inicio, aquí me toca la hebra, estoy por el lado del derecho de la labor, así hasta encontrar el marcador, todos los puntos del derecho. Aquí tengo el marcador, entonces antes de pasarlo hago una hebra, paso el marcador, el primer punto lo tengo del revés, pero lo trabajo del derecho siempre, puesto que estoy en los puntos centrales del derecho, del revés, del derecho, del revés, del derecho, paso el marcador y hago una hebra. Así hasta los dos últimos puntos. Aquí tengo los dos últimos puntos, hago una hebra y los dos últimos puntos. Bueno, por el lado del revés de la labor ahora me tocaría tejer, bueno, pues los puntos y las hebras como venimos haciendo, y vamos a ir repitiendo esta leyenda del derecho como les he dicho, del revés como les he dicho, para que nos vaya saliendo, y vamos a ir haciendo hasta tener, cuenten ustedes, 25 hileras. Después nos volvemos otra vez a encontrar para hacer otro cambio. Bien, una vez que tenemos tejidas 25 hileras desde el inicio de la labor, vamos a hacer una vainica. Y la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tejer el primer punto siempre por el lado del derecho de la labor. Hago el primer punto, lo tejo del derecho, tejo el segundo punto del derecho, hago una hebra y ahora tejo dos puntos juntos y una hebra. Dos puntos juntos y una hebra. Dos puntos juntos, tejidos del derecho siempre, y una hebra. Dos puntos juntos, siempre del derecho, y hago una hebra. Así
hasta llegar al marcador. Voy haciendo, trabajando del derecho los puntos, 2 puntos juntos y una hebra. 2 puntos juntos y una hebra. 2 puntos juntos, así hasta llegar al marcador, hasta que nos encontremos con el marcador. Sin olvidarnos de hacer siempre la hebra. Aquí tengo el marcador, hago la hebra, paso el marcador y estoy en los puntos centrales. Los 5 puntos centrales, tal como venimos haciendo, los vamos a tejer siempre igual. El primero lo tejo del derecho, el primero lo tejemos del derecho, el segundo lo tejemos del revés, el tercero del derecho, el cuarto del revés, el quinto del derecho. Eso siempre desde el inicio. Ahora paso el marcador, fíjense, hago una hebra y los 2 siguientes puntos los tejo juntos, también del derecho. Hago una hebra, los siguientes, los 2 puntos del derecho también, y juntos hago una hebra, los 2 siguientes puntos también juntos. Así voy a ir haciendo 2 puntos juntos, una hebra, hasta llegar a los 2 últimos puntos de la hilera. Nuevamente tejo 2 puntos juntos, una hebra, 2 puntos juntos, una hebra, a ver aquí que no se me salga la hebra, y tejo los 2 siguientes juntos, paso la hebra, así voy tejiendo hasta los 2 últimos. Aquí tengo los 2 últimos. Tengo los 2 últimos puntos y aquí tejo la hebra, pero tejo, no los tejo juntos, sino que tejo el primero y el segundo. Y en la siguiente hilera, que sería por el lado del revés, voy a tejer los puntos y las hebras, con lo cual me va a salir la vainica. Pero tejo el primero del derecho, el segundo del derecho, la hebra del derecho, todos los puntos así del derecho y las hebras hasta llegar al primer marcador. Aquí lo vamos haciendo con cuidado de coger el punto y tejerlo, y coger la hebra y tejerla, que no se nos escape ninguna hebra, porque si no nos quedaría un agujero muy grande y perderíamos un punto. Entonces háganlo con cuidado, puesto que es donde nos va a quedar la vainica. Nos va a ir quedando la vainica. Entonces tejemos el punto, tejemos la hebra,
siempre del derecho hasta el primer marcador. Aquí nos aparece el primer marcador, lo pasamos y estamos en los 5 puntos centrales. Si todo va bien, aquí tenemos que tener 5 puntos. Entonces los tejo siempre igual. El primero del derecho, el segundo del revés, del derecho, el siguiente, del revés y del derecho. Ahora pasamos el marcador y hacemos lo mismo. Vamos a tejer los puntos y las hebras. Aquí tengo una hebra, la tejo del derecho y el punto, la hebra, el punto, así hasta el final. Vamos a ver al llegar al final cómo nos está quedando la vainica. Tejo las hebras, tejo los puntos de toda la hilera. Damos la vuelta a la labor y estaríamos por el lado del derecho. Y aquí ya se ve la vainica. Vamos a acercar un poco la cámara para que se vea mejor. Vean. Aquí es donde vamos haciendo los aumentos de un lado, del otro, los puntos centrales que no los movemos y ahora la vainica. Esto va a quedar muy bonito. Y ahora vamos a tejer como venimos haciendo. Como veníamos trabajando antes de la vainica, pues vamos a hacer unas secuencias de puntos, una franja igual. Entonces vamos a recordar cómo lo hacíamos. Hacíamos un punto derecho, estoy por el lado del derecho de la labor, entonces hago la secuencia. 2 puntos derechos, una hebra y tejemos todos los puntos del derecho hasta llegar al primer marcador. Aquí tengo el marcador. Entonces, antes de pasar el marcador, hago la hebra, paso el marcador, tengo los puntos centrales, que los voy a hacer como venía haciendo. El primero del derecho, el segundo del revés, esto siempre. Del derecho, del revés y del derecho. Paso el marcador, después del marcador hago la hebra y nuevamente todos los puntos del derecho hasta los 2 últimos puntos de la hilera. Lo vamos a hacer. Así hasta los 2 últimos puntos.
Aquí tengo los dos últimos puntos, entonces hago la hebra, vean, hago la hebra y tejo los dos últimos puntos. El primero y el segundo, que serían los dos últimos puntos. Doy la vuelta a la labor y ahora vamos a hacer como veníamos haciendo. Voy a tejer los puntos y las hebras. Tejo el primer punto, tejo la hebra, perdón, tejo el segundo punto, tejo la hebra, así hasta el marcador. Puesto que el marcador nos indica que llegamos a los puntos centrales. Y en los puntos centrales de la labor, pues lo vamos a hacer siempre igual. Aquí tengo el marcador, lo paso y los puntos centrales siempre igual. El primer punto va del revés, pero lo tejo del derecho. El siguiente va del derecho, pero lo tejo del revés. Derecho, revés, derecho. Paso el marcador y tejo hasta finalizar la hilera, pues los puntos y las hebras, todo tejido del derecho. Y ahora cuenten ustedes, vamos a seguir haciendo esta franja tejida de esta forma, por el lado del derecho de esta forma, por el lado del revés como les he dicho, y vamos a hacer desde el abanico, desde la vainica que hemos hecho vamos a tejer 7 hileras para hacer una nueva vainica. Vamos a ir haciendo franjas con esta secuencia de puntos de 7 hileras y de cada 7 hileras pues hacemos una vainica así. Vamos a continuar hasta hacer, contado desde la primer vainica, vamos a hacer una secuencia de 7 hileras tejidas así como hicimos estas dos después de la vainica, y haríamos otra vainica, otra secuencia de 7 hileras y otra vainica, así iríamos repitiendo. Bien, desde el inicio, aquí tenemos la primera vainica, hemos seguido repitiendo la secuencia de vainicas hasta tener un total de 10 vainicas. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la 10ª vainica. Separadas de vainica a vainica, aquí lo vemos con claridad,
vamos haciendo de vainica a vainica una franja de 7 hileras a punto bobo, sin olvidarnos de los aumentos correspondientes que hacemos a los lados y en los puntos centrales, de forma que cuando iniciamos por el lado del derecho de la labor de nuestro chal, hacemos 2 puntos y hacemos una hebra hasta llegar a los puntos centrales. En los puntos centrales siempre tejemos los 5 puntos igual, tal como les he indicado al inicio, y antes del marcador hacemos un aumento, hacemos una hebra, y al final, después del marcador, hacemos otro aumento, por lo que hacemos otra hebra. Y después, al terminar la hilera, en los 2 últimos puntos, hacemos también otro aumento y entonces hacemos una hilera. Eso siempre por el lado del derecho de la labor. Y por el lado del revés tejemos todo, no siendo los puntos centrales, los puntos y las hebras. Podemos continuar así con esta leyenda hasta terminar, hasta que tengamos el largo que nosotros queramos darle al chal. Sin embargo, yo aquí, en la vainica 10, voy a optar por cambiar la leyenda y en vez de hacer la franja de 7 hileras a punto bobo, pues voy a hacer todo vainicas. En la 10ª voy a hacer todo vainicas, repitiendo la leyenda de la primer vainica, de forma que ahora ya tenemos muchos puntos. En el inicio, por el lado del derecho de la labor, hago los aumentos, hago 2 puntos y la hebra. Y voy tejiendo 2 puntos juntos y una hebra, 2 puntos juntos y una hebra, hasta llegar a los puntos centrales, que los puntos centrales los trabajamos tal como les indiqué al principio. Hacemos los 5 puntos de marcador a marcador y después continuamos tejiendo 2 puntos juntos y la hebra hasta los 2 últimos finales, que esos no los tejemos juntos, tejemos la hebra y los 2 puntos finales. Lo vamos a ver a continuación. Aquí ahora mismo me toca tejer por el lado del revés de la labor. Entonces voy a tejer todos los puntos y las hebras. Aquí me encuentro con el primer punto y lo tejo del derecho. Me encuentro con el segundo punto, lo tejo del derecho. Y ahora voy tejiendo también la hebra. Tejo el punto y tejo la hebra. Tejo el punto y tejo la hebra. Vamos tejiendo del derecho todos los puntos y las hebras como hemos hecho en la primera vainica de la labor hasta llegar al primer marcador. Para que nos vaya quedando la vainica. Estoy llegando al marcador, tejo el último punto, la última hebra antes de llegar al marcador, paso el marcador y tejo los puntos centrales como estoy haciendo desde el inicio. El primer punto del derecho, el segundo punto del revés, el tercer punto del derecho, el cuarto punto del revés,
y el quinto punto del derecho. Paso el marcador y continúo tejiendo siempre del derecho todos los puntos y todas las hebras. Hasta el final de la hilera. Así hasta el final de la hilera. Terminada la hilera, por el lado del derecho de la labor vamos a tejer los dos puntos del inicio, el primero, el segundo, hago una hebra y ahora a partir de aquí hasta llegar al marcador voy a ir tejiendo dos puntos juntos y hago una hebra, tejo dos puntos juntos, el primero y el segundo siguiente, los tejo juntos y hago una hebra, dos puntos juntos, hago una hebra, dos puntos juntos, cojo el primero y el segundo siguiente, los tejo juntos del derecho y hago una hebra. Voy tejiendo así hasta llegar al primer marcador. Tejo dos puntos juntos y hago una hebra. He llegado al primer marcador. Paso el marcador y tejo los 5 puntos centrales. Los voy a tejer igual que en las hileras anteriores. El primero lo tejo del derecho, el segundo lo tejo del revés, el siguiente del derecho, del revés y del derecho. En total he tejido 5 puntos. Ahora paso el marcador, hago una hebra y comienzo a tejer los dos puntos juntos y haciendo la hebra. Voy tejiendo dos puntos juntos y hago la hebra. Dos puntos juntos y hago la hebra. Así voy tejiendo hasta llegar a los dos últimos puntos de la hilera. He llegado a los dos últimos puntos de la hilera y estos dos últimos puntos no los tejo juntos, sino que hacemos igual que hemos hecho en el inicio. Hago la hebra y tejo el primer punto del derecho y el último punto del derecho también. Y ahora vamos a ir repitiendo esta leyenda como hemos hecho las dos últimas hileras hasta hacer una secuencia de vainicas hasta el largo deseado
de nuestro chal. Una vez que terminamos de tejer la secuencia de vainicas, yo en total he tejido unos 14 centímetros aproximadamente de vainicas. Vamos a empezar a tejer una secuencia a punto bobo. Entonces vamos a tejer por el lado del derecho y por el lado del revés de la labor, siempre del derecho, teniendo en cuenta que cuando trabajemos del derecho de la labor tal como venimos haciendo, en el inicio de la vuelta vamos a tejer los aumentos correspondientes en el inicio y en la terminación, y también en el centro. Una vez que llegamos a los dos marcadores del centro, pues vamos a tejer como venimos haciendo. Antes del marcador hacemos un aumento y después del marcador hacemos un aumento. Y lo demás vamos a hacer la secuencia toda a punto bobo. Tejo el primer punto, el segundo, hago la hebra, el aumento y continúo hasta el primer marcador, siempre del derecho, tejiendo así. Todas las vueltas vamos a ir tejiendo así hasta hacer el número de secuencias que nosotros creamos conveniente según el largo que deseemos para nuestro chal. Bien, he terminado de tejer la secuencia a punto bobo. En total he tejido unos 2 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a proceder a hacer el remate del chal. Vamos a ir haciendo un remate y al mismo tiempo unos piquillos. Vamos a ir haciendo un remate y nos van a quedar estos picos todo alrededor de la labor. Tengo que decirles que he cambiado de agujas, no porque sean diferentes en el grosor, puesto que son iguales, pero he cambiado de agujas porque necesitaba un cable que fuera más largo, puesto que he acumulado un número elevado de puntos. Entonces, para hacer el remate y que nos queden estos piquitos, vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir haciendo el cierre de puntos. Vamos a ir cerrando 2 veces de estos 2 puntos. Una vez, tejemos otro punto del derecho, lo cerramos y con el punto que me ha quedado lo voy a pasar a la aguja del lado izquierdo y voy a hacer 2 aumentos. Hago el primer punto aumentado, hago el segundo punto y ahora los cierro. Estos 3 puntos los cierro. Entonces tejo el primero para hacer el piquito. Tejo el primero, tejo el segundo, los cierro, tejo el tercero, los cierro, y ahora tejo un punto más, lo cierro, tejo otro punto, lo cierro también. Y ahora este punto que nos queda lo paso para la aguja del lado izquierdo y hago los 2 aumentos. Aumento un punto sobre el mismo punto y aumento otro punto, el segundo punto. Y ahora nuevamente los cierro. Tejo el primero, tejo el segundo, lo cierro y tejo el tercero y también.
Ahora tejemos un punto más, lo cierro y tejo un punto más y también voy cerrando 2 puntos y haciendo los aumentos correspondientes para hacer el piquito. Tengan ustedes en cuenta que tienen que hacerlos por el lado del revés de la labor. Este punto que me queda lo paso a la aguja del lado izquierdo y voy a hacer un piquito. Para ello hago los aumentos. Aumento el primero, aumento el segundo, los cierro, tejo el primero, tejo el segundo, siempre el derecho, lo cierro, tejo el tercero y hago lo mismo. Y aquí tengo un piquito. Ahora cierro 2 puntos más. El primero, el segundo, y nuevamente pasaría este punto a la aguja del lado izquierdo y haría los aumentos, de forma que me van quedando los picos así, de esta forma. Estoy trabajando por el lado del revés. Cuando doy la vuelta a la labor quedarían los picos así, de esta forma. Así vamos a trabajar hasta el final, haciendo lo mismo. Bien, una vez terminado todo el remate, nos quedarían los picos así. Nos quedaría el remate con estos picos. Este es el lado del revés y este es el lado del derecho de la labor. Así nos ha quedado. Para un chal, este remate queda muy elegante. Si a ustedes no les gusta así con los picos o les resulta problemático realizarlo, otra opción es hacer el remate sencillo, como hacemos habitualmente, y sin los picos. Y un truco que les voy a dar es que también pueden hacer el remate sencillo, como venimos haciendo habitualmente, y los picos los pueden realizar a ganchillo crochet, como tantas veces hacemos, que resulta también más sencillo de realizar. Y aunque no queda tan elegante, puesto que aquí nos queda como un calado incluso y queda el pico incrustado en el tejido, pero también queda bonito. Ustedes pueden elegir.